presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Chilevisión Noticias junto a CNN Chile. Bienvenidos en un día difícil porque finalmente se concretó el temido anuncio. Hay cuarentena para toda la región metropolitana, es decir, desde el sábado 16 millones de personas en el país van a quedar confinadas. Claro que sí, una medida que el gobierno había intentado postergar, pero finalmente fue imposible evitarla. Esto debido a los niveles de contagios, de muertes y a la ocupación de camas UCI, que está en su nivel más crítico en un año de pandemia. El escenario es crítico para los próximos días, por eso el anuncio de un confinamiento total para la región metropolitana a partir de este sábado resulta clave. Las camas UCI están al límite a lo largo del país y la falta de recursos humanos para operarlas junto a la mayor demanda de pacientes no COVID desafían aún más los esfuerzos para hacer crecer la red asistencial. En los próximos días esperamos hacer un esfuerzo adicional, incrementando en cerca de 280 camas adicionales. Para satisfacer la futura demanda, este miércoles, por ejemplo, quedaban solo 2 camas en Temuco. Inmediatamente se aplicó el protocolo de traslados, enviando a los enfermos a Magallanes. En Valparaíso, en el hospital Van Buren, también por falta de camas, derivaron a 2 pacientes COVID a Rancagua. Si bien es cierto, hemos triplicado durante este año el número de camas UCI y UTI, esto ha sido insuficiente para la cantidad de casos positivos que están llegando a los diferentes hospitales de nuestra red. Porque hoy nuevamente sobrepasamos los 7.000 casos de contagios. La ocupación de camas UCI continúa en un 95%, quedando solo 182 disponibles. La Superintendencia de Salud diariamente fiscaliza clínicas y hospitales para asegurarse que la ampliación de camas se esté cumpliendo. Hoy fue el turno del Hospital de la Mutual. Hoy día completamos el 100% del aumento de nuestras camas, ¿ya? Tuvimos que hacer cambios en nuestros pabellones para instalar ahí camas, ventiladores. Sí, tenemos un par de camas, pero eso es muy dinámico. Acá la lucha es constante porque frecuentemente están llegando accidentados que requieren sí o sí ventiladores mecánicos. Esto sumado a los enfermos COVID que reciben día a día. La situación se torna cada vez más preocupante porque además hay un porcentaje importante de pacientes en esta segunda ola que estaría falleciendo sin ser hospitalizados. Alrededor de un 35 o un 40%. Y este es un porcentaje muy alto, incluso muy superior al de la primera ola en el año 2020. El año pasado, en junio, en pleno pic, el porcentaje no superaba el 25%. Un problema de país importante que no podemos pasar por alto, advierten los expertos. Son chilenos que no han podido llegar a los establecimientos hospitalarios por distintas razones. En segundo lugar, son personas que han llegado a los servicios de urgencia y muchas veces los servicios de urgencia los han atendido, pero no han tenido camas disponibles. La mayor circulación de virus sería otro de los factores. También se piensa que las variantes más agresivas que han llegado al país podrían influir. Pero además, los jóvenes estarían consultando demasiado tarde. Pacientes más jóvenes que tienen una evolución con cierto grado de hipoxia que toleran bien y cuando ya llegan muy avanzados o incluso pueden no llegar y sufrir una descompensación o la muerte incluso en su domicilio. Aún así, desde el MinSal señalaron que solo un 19% fallece en los hogares, mientras que el 73% muere en los hospitales. Esta medida de poner a toda la región metropolitana en cuarentena podría ser la estrategia final del gobierno para no tener que aplazar las elecciones del 10 y 11 de abril, una decisión que sigue en suspenso. Sí, de hecho la decisión final podría tomarse el lunes de la próxima semana. La comunidad científica debate sobre si es posible o no realizar las elecciones en la fecha en la que están previstas y en el actual escenario epidemiológico. Vamos a ir inmediatamente al ex Congreso, a la sede del Congreso en Santiago, porque finalmente hay un acuerdo con respecto a posponer el plebiscito. La salud de los chilenos es lo primero. Todos los esfuerzos estén total y absolutamente volcados a enfrentar la crisis sanitaria. Se pusieron de acuerdo, se discutió y se promulgó. Todo en menos de una semana y un mes antes de la fecha original del plebiscito constitucional programado para el 26 de abril de 2020. Esta pandemia, el
coronavirus va a alcanzar sus momentos más difíciles, más álgidos, probablemente a fines de abril, comienzos de mayo. Y por las cosas de la vida, el 26 de abril estaba programado el plebiscito. Y sin duda que un plebiscito significa aglomeraciones y riesgos. No es prudente hacerlo en medio de esta pandemia, diría el presidente Sebastián Piñera hace exactamente un año, mientras promulgaba la reforma constitucional que modificaba el calendario electoral y movía el plebiscito constitucional al 25 de octubre. Con 3.336 casos activos, un fallecido y una positividad del 3%. La evaluación que hacemos del plebiscito, en primer lugar desde el punto de vista sanitario, es impecable. Una votación con medidas sanitarias inéditas y que no significó un rebrote ni un aumento de casos. Números que no están ni cerca de los actuales, pese al proceso de vacunación que ya tiene a más de 6 millones de personas inoculadas, pero que tiene las elecciones del 10 y 11 de abril en el centro del debate. Por el momento, con las cifras que tenemos, no haremos ni anunciaremos ningún cambio. Sin embargo, siempre estamos dispuestos a revisar las cifras, a revisar la presencia viral y eso lo iremos comunicando en el caso que sea necesario y cuando corresponda. Para el Colegio Médico, el próximo lunes 29 de marzo es la fecha tope para analizar si las próximas elecciones se deben hacer o no, en base a criterios epidemiológicos. Para el gobierno no existe un día fijo para tomar una decisión. Donde en una sesión abierta a la ciudadanía se analice la situación de la red sanitaria y las condiciones epidemiológicas del país. Desde esas proyecciones, si se advierte un colapso de la red, nuestra sugerencia es no realizar las elecciones y reagendarlas. Un aspecto importante que hay que destacar es que la tasa de hospitalizaciones se ha incrementado en cerca de un 10% en la última semana. Desde el punto de vista sanitario, la curva de progresión de los contagios y lo que se veía venir eran razones más que suficientes para haber postergado las elecciones, yo diría en una decisión tomada por lo menos una semana atrás. A poco más de 2 semanas de las elecciones, desde este sábado y por al menos 2 semanas, 16 millones de personas en Chile estarán en cuarentena. Último recurso de las autoridades para no modificar el calendario electoral. Un joven de 24 años de edad permanece en coma después de ser baleado por delincuentes que le realizaron una encerrona. Aparentemente estos sujetos sabían que la víctima llevaba varios millones de pesos en efectivo porque iba a comprar un auto. Me bajan a mí, bajan a la persona, yo corrí, me revisaron. Yo no puse resistencia, corrí nomás. El niño, puta, parece que puso resistencia con la niña. Este es el testimonio de una de las víctimas de uno de los asaltos más violentos de los últimos días en la capital, donde un grupo de delincuentes balearon a un joven para intentar robarle 5 millones de pesos. Entre los gritos de los testigos, los sujetos huyen. Para la familia de Enzo Constanzo, que llegó este miércoles desde Concepción para comprar un auto, existe una línea investigativa que la policía no puede dejar pasar. Y andan con el mecánico, en el auto del mecánico. Lo que dicen es que el mecánico fue el que les sopló la información de que ellos andaban con plata. O sabía que andaba con dinero en efectivo. ¿Con cuánta plata andaba? Como con 5 millones. Y justo al mecánico no le pasó nada. Le robaron el auto nomás, pero ni un disparo, nada. Tiene su idea, su pyme de auto, allá hay reciclaje, trabaja en reciclaje, es súper movido así como... Y ese dinero era de él. El mecánico aludido fue contactado por la pareja que llegó desde Concepción a comprar un vehículo, con la intención que el experto les diera el visto bueno para adquirir el automóvil, cuando de pronto fueron encerrados y asaltados frente a este condominio en Cerro Navia. Enzo Constanzo sacó la peor parte. No sabemos si ya ha despertado, que está en coma, ahora está en coma. Estuvo con hemorragia interna, pero no sabemos cómo... Coma inducido, sí. En Pudahuel, otro delito, esta vez frustrado por un funcionario de la PDI, terminó con varios autos baleados. Todo ocurrió en el sector del Noviciado, donde aparentemente los delincuentes esperaban en varios autos para interceptar una víctima al azar. Se cruzó y empezó a repeler a los asaltantes. Disparó para el frente y para atrás. Y ahí ellos
pescaron, se dejaron estos 2 autos botados y se fueron en los demás. 2 delitos en los cuales las víctimas corrieron suertes dispares, mientras uno resultó gravemente herido por un disparo de un delincuente. En el otro, el funcionario de la PDI pudo haber lesionado a alguno de los asaltantes que huyeron al escuchar la balacera. En las próximas elecciones, el Partido Republicano y la UDI son aliados y van en el mismo pacto para la Convención Constituyente. Pero en la disputa por la alcaldía, principalmente de la comuna de Las Condes, están enfrentados. Sí, y duramente enfrentados, porque las acusaciones y polémicas entre sus postulantes están marcando esa elección en Las Condes, una de las más importantes para la derecha. No es la más rica, tampoco la con mejor índice de calidad de vida urbana, pero qué duda cabe, está muy arriba en cada uno de esos rankings. Son los 100 kilómetros cuadrados que se llaman Las Condes, una de las 5 comunas donde ganó el rechazo y que por más de 27 años ha sido gobernada por la UDI. Tú ganaste sueldos entre 9 y 10 millones de pesos. Eso es mentira, Gonzalo, tú lo sabes. Pero si es por transparencia, tú ganaste, es cosa que ustedes lo ven en transparencia. Mónica, te invito, no me interrumpa porque yo no te interrumpí. La candidata le pagaban 160 horas extras mensuales. Esos 2 meses a los que tú te refieres son los meses más fuertes de la pandemia, donde no solo yo trabajé tantas horas, trabajó todo el municipio de domingo a domingo y todos los vecinos de Las Condes lo vieron. Yo te pido, por favor, que dejes de mentir. El intenso momento vivido en Aquí se debate sinceró un round que va más allá del sillón por el que se compite. Gonzalo de la Carrera no es solamente un candidato más del Partido Republicano, y es que el ex vicepresidente de ENAP es pieza fundamental en la estrategia de la tienda que fundó junto a José Antonio Cast. Disputarle a Joaquín Lavín el control, no de cualquier comuna, sino de un bastión de la UDI. Las Condes hace mucho tiempo que ha sido un reinado de un solo partido político. Y aun cuando yo comulgo y con las ideas de todos los simpatizantes de la UDI, ellos no quieren un político, ellos quieren un gestor, quieren una persona con experiencia. Quien lo negó todo y trató a su adversario de mentiroso es justamente la carta de la UDI, Daniela Peñalosa. Un rostro nuevo que, según evaluaron en Chile Vamos, es exactamente lo que buscan los electores. La psicóloga y carta de Lavín no le da protagonismo alguno a la pugna con el Partido Republicano. La postura de la campaña es la que tú estás viendo ahora, acá en terreno, conversando con los vecinos. Eso es lo importante en Las Condes. El resto es historia. Acá lo importante es poder seguir construyendo con los vecinos una comuna de excelencia, donde cada uno de ustedes se sienta orgulloso de vivir. El problema es que en el círculo que acompaña la opción de la Carrera, la decisión está tomada. Incluso personas como Sergio Melnik, candidato a concejal, emplazó a Lavín a dar explicaciones, lo que aprovechó un adversario del alcalde, su colega, Daniel Jadwe. Yo creo que esto hay que investigarlo y hay que llegar al fondo, porque esto es corrupción pura y dura. Y por la UDI fue su presidente cercano a Peñalosa quien enfrentó la estrategia de los republicanos. Yo veo que Gonzalo La Carrera está haciendo una campaña bien basada en la descalificación, en el ataque personal. Yo creo que el elector de Las Condes va a saber distinguir también por una campaña de propuesta versus una campaña de pelea en el barro, de descalificación. El alcalde Lavín renunció a la opción de ir a buscar la reelección en enero de este año, presionado por una desatada carrera presidencial. Decidió no referirse a la elección municipal y al emplazamiento de las cartas republicanas. Han transmitido. Seguimos con las noticias para analizar por qué la región metropolitana va a entrar en cuarentena a partir del sábado, gatillada por alzas de contagios y principalmente por la crisis hospitalaria. Claro, y mientras la duda que plantean muchos expertos es qué tan efectivas están siendo estas medidas y si siguen teniendo el impacto que tenían al principio de la pandemia el año pasado. La región metropolitana completa, todas sus comunas pasan a etapa cuarentena. ¿Pero va a ser así? No sabía. Nosotros no tenemos forma de seguir trabajando.
fue el anuncio que sorprendió a todos. Sí, todos quienes viven en la región metropolitana quedarán confinados. Las últimas 14 comunas que se mantenían en transición descenderán este sábado a cuarentena. Alhué, Colina, Conchalí, Huechuraba, Lampa, Paine, Quilicura, Recoleta, San José de Maipo, Tiltil, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes y Providencia se preparan para su cuarentena. Deberíamos haber empezado antes. Mano dura para todo. Por un lado es terrible porque siento que la economía cada día se deteriora más. Creo que tenemos que cuidarnos, es verdad. La gente es muy irresponsable. Yo estoy contenta que haya pasado esto igual. Confinamiento total que afectará a vecinos y comerciantes, y son estos últimos quienes critican la decisión. A pesar de ser necesaria, quedan a la deriva. Horrible que nos toque a nosotros, pero si hay que hacerlo, estamos dispuestos. Las ventas online son mucho menores acá que la tienda física, así que aguantar nomás y poder abrir cuando se pueda nomás. Vamos a tener que sacrificarnos nomás porque nosotros vivimos de esto. O sea, si no vendemos, no tenemos. Esto es súper duro para niños, para papás, mamás, para todo el mundo. Y sin embargo hay que acatar. La única vez que toda la región metropolitana había entrado en cuarentena fue el 15 de mayo y desde ya surgieron las primeras críticas por la efectividad de la misma. El 2020 la movilidad del transporte público se logró reducir hasta en un 60% y en el primer día, con 21 comunas de la capital en cuarentena, apenas bajó un 10%. Yo creo que hay que esperar un poco más para ver los cambios en movilidad. Por lo tanto, sí, nosotros estamos preocupados por la eficiencia de las cuarentenas. Lo que sí hemos podido revisar del comportamiento de las nuevas comunas en cuarentena, las que ya llevan una semana, es que no hemos logrado disminuir lo que se disminuyó durante la primera ola de la pandemia. Una sensación que también se pudo ver en las calles. Si bien en algo se notó la disminución de personas, en algunos puntos incluso se registraron aglomeraciones. En Puente Alto, al ingreso al metro, donde cada pasajero era fiscalizado, lo que retrasaba los viajes. No esperaba encontrarme con tanta gente, pero es lo que hay que hacer solamente. ¿Tú vas a trabajar? Sí, yo voy a trabajar en el área de la salud. Sí, que yo estoy saliendo de mi cuarentena, entonces voy a médico con ella. No lo esperaba. Lo que pasa es que me mandaron un certificado del trabajo, pero no... Dijeron que no servía, que solamente tenía que ser permiso colectivo. En el otro extremo, Maipú, algunos pasajeros tuvieron problemas en la fiscalización durante la mañana. Yo soy mueblista, mira, ando con la comida aquí, ando con mi pantalón de trabajo, con todo, tengo que trabajar por mi niño igual. ¿Trabajas para una empresa? No, voy a trabajar para un hombre, mire, ando con mi comida, voy a trabajar. ¿Y no tenías salvoconducto? No tengo salvoconducto, no tengo contrato, pues me entiende, yo no sabía. El salvoconducto me lo enviaban el lunes, pero no sé qué pasó con mi correo, que no lo pudieron enviar. Aquellos empleadores que hacen ir a comunas en cuarentena a trabajar personas en trabajos que no son esenciales, que también se comete un delito sanitario y que para eso tenemos un equipo focalizado de la Policía de Investigaciones, la Dirección del Trabajo y la Seremia de Salud para fiscalizar. Mientras que en algunas ferias poco y nada disminuyó la movilidad, en esta de Maipú era evidente el gran número de personas carentes de espacio para transitar. Por lo menos aquí anda esta gente, pero no sé en otros lados. Tiene que salir a comprar, por ejemplo, aquí en la villa, el único día que hay feria es el día jueves, porque el domingo no va a haber feria. Así que hay que venir nomás. Muchísima gente para lo que está pasando, la gente no tiene conciencia. Las caras de esta nueva cuarentena que vuelve a confinar a toda la región metropolitana en días en que la gravedad de la pandemia nos sigue golpeando. Bueno, lo siguiente, Maca, no sé cómo lo podríamos describir, ¿tragicómico? De todas maneras, uno de los videos más vistos y más difundidos en el día, eso sí. Sí, de todas maneras. Bueno, un pastor evangélico simuló de forma bastante ridícula, digámoslo, ser atropellado supuestamente durante una actividad religiosa que era fiscalizada por la Seremi de Salud y militares. Bueno, el guía espiritual terminó detenido tras arrojarse debajo de una camioneta y después golpear a uno de los uniformados que estaba participando de este procedimiento. Quien sobreactúa lanzándose contra la camioneta de los fiscalizadores para simular un atropello es el pastor César Lagos Beltrán.
Su escandalosa reacción se debe a que se molestó cuando personal de la Seremi de Salud y del Ejército llegaron hasta su domicilio en Los Ángeles, donde pese a la cuarentena oficiaba un culto religioso evangélico. Terminó incluso derribando y golpeando a un soldado que participaba del procedimiento. Varios de sus fieles huyeron, otros se enfrentaron a la autoridad dejando de paso en evidencia un nulo respeto a las medidas sanitarias como el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Señora, ¿puede entrar a su domicilio, por favor? Dime, Cristo amado. Señora, ¿se puede entrar a su domicilio? Póngase mascarilla. Mira, ¿sabes por qué, hijo? Yo he obrado en tu madre. Mal porque quedamos mal nosotros como cristianos y entendamos todos los que vamos a la iglesia, porque sabemos que Dios está en todas partes y Dios también escucha la oración en nuestro hogar. Lo sucedido se viralizó rápidamente en las redes sociales, causando indignación, pero también otros efectos, como lo que le pasó al presidente del Consejo de Pastores Evangélicos de Los Ángeles. La verdad, me reí mucho por una parte, o sea, muy gracioso, pero también no es menos cierto que tenemos que sujetarnos y someternos a lo que se ordena. No podemos estar exentos de eso, no estamos fuera de la ley nosotros. Finalmente, el pastor César Lagos Beltrán y uno de sus fieles, Brian Mundaca, terminaron detenidos. Por las agresiones al personal militar y la infracción al artículo 318 del Código Penal, uno de los individuos simuló haber sido golpeado por la camioneta militar que era parte del operativo de control. Este jueves ambos hombres fueron formalizados por colocar en peligro la salud pública, atentar contra un funcionario militar y provocarle lesiones menos graves. Quedaron con arraigo nacional y prohibición de acercarse al militar agredido. Respecto a la actuación del pastor al lanzarse contra la camioneta, la fiscalía fue clara. Eso no es una situación descrita y sancionada por nuestra legislación penal. Nosotros no podemos perseguir a una persona porque intente autolesionarse. En el mismo contexto de los cultos religiosos, la Corte Suprema decidió revocar una decisión del Tribunal de Apelaciones de Arica que prohibía la realización de este tipo de actividades religiosas en tiempos de cuarentena, dado que nuestra Constitución consagra el derecho a culto, por lo que eventualmente podrían realizarse este tipo de actividades durante el confinamiento total, según el máximo tribunal del país. Como todas las cosas en esta cuarentena no se deberían autorizar, lo pueden hacer vía internet. Porque si fuera así, también podría juntarme con mi grupo de amigos y decir que somos un culto religioso y juntarnos igual, pues como lo mismo. Contactamos a los encargados de comunicaciones del Poder Judicial, quienes confirmaron la noticia sobre el fallo revocatorio, sin embargo indicaron que este aún está en redacción. Recordar que ese fallo se encuentra en acuerdo y que estamos seguros que todos los servidores públicos, sea el poder del Estado en el que estemos, vamos a priorizar siempre la vida y la salud de las personas. Pero lo cierto es que todo tipo de aglomeraciones, como advierten los expertos en salud, no contribuyen en nada al control de la pandemia. Por eso el llamado del Ejecutivo es a denunciar a quienes en tiempo de confinamiento participen de cultos religiosos de forma presencial. Tras sufrir el robo de su mochila en un servicentro, una víctima decidió seguir a los delincuentes en su camioneta. Una persecución a la que se sumó la PDI y que finalmente terminó con los miembros de una banda especializada en asaltos puestos a disposición de la justicia. ¿Cuál es su nombre, estimado? Mira, omitámoslo porque obviamente va a quedar todos mis documentos. Sí, otra más, una más, son varias ya. Esta era la segunda vez en que intentaban robarle su mochila, sin querer dar su nombre, pero frente a la cámara. Esta víctima de un robo al interior de una bencinera quiso dar a conocer cómo logró recuperar lo suyo en un acto temerario y de total impotencia que acabó en una persecución policial en pleno centro de Santiago en confinamiento. Estamos en un servicentro conversando con un amigo, llegan dos tipos de un aspecto que uno identifica ya, porque se identifican a la legua estos tipos. Yo le digo, oye viejo, algo pasa, atento. Y miro a mi alrededor y de manera muy sigilosa, por el lado opuesto de mi vehículo, sacan todas mis cosas. Y ellos se dan cuenta que los vimos, así que se suben al auto y empieza la carrera por Bellavista hacia arriba. Y antes de llegar a Patronato, ellos se meten en un estacionamiento, les va mal, hacen vuelta nube y empiezan a subir por Bellavista. Y creo que en el mismo puente Loreto se encuentran con el semáforo en rojo, yo me bajo y corro gritando por mis cosas.
Fue allí cuando sorpresivamente se encontró con detectives de la PDI, los que también comenzaron a seguir a los ladrones. Una persecución que se extendió ya a pie hasta la calle Bandera con Santo Domingo. Traía el vehículo a la vista y fue el momento preciso donde se cruzó con los funcionarios de la PDI. De los individuos, al verse acorralados, detienen el vehículo, se bajan e inician la huida a pie, siendo 2 de ellos detenidos en el acto. Uno de ellos fue detenido a un costado del vehículo que utilizaban para sus robos, mientras el otro no alcanzó a arrancar más allá de una cuadra. Se recuperó la mochila de la víctima está bien, no hubo disparos, ningún funcionario ni civil herido. Trabajo en terreno y mi oficina es acá está, mi oficina en mi mochila y en mi camioneta. Yo ando casi 100.000 kilómetros al año. Para que se den cuenta, yo trabajo y esto ya me lo habían robado y cuesta mucho perder el trabajo, cuesta mucho, duele mucho. Así que no, y por eso la impotencia y por eso no solté y por eso a lo mejor no fue lo correcto ni lo más recomendable. Pero fue su reacción la que permitió además comenzar a aclarar quiénes serían los delincuentes que están detrás de una serie de delitos de las mismas características en la comuna de Independencia y que de sustraer especies de autos estacionados en la vía pública ya pasaron a rondar servicentros para atribuirse ataques express, el mismo que durante la pandemia se ha incrementado y que ya hace algunas semanas incluso afectó a un diputado de la República. No puede ser que las personas tengan que andar todo el rato preocupados de bajar su vehículo, de mirar hacia todos lados, del cierre centralizado, de ver que no te hagan una encerrona, que a las 9 de la mañana anden sin patente trasera y delantera. Estos gallos no eran amateurs, son profesionales. Porque la impotencia nos hace daño, nos quema. Entonces salí corriendo, no es lo mejor, pero bueno, los tipos se ven pillados, hubiesen visto cómo fue la persecución y no se le escaparon, Si fue película. A lo mejor no fue la mejor reacción porque han pasado cosas, pero que sepan que estamos cansados y la gente va a empezar a reaccionar. Y así, cabeza gacha, terminaron 2 de los 4 involucrados rumbo a un calabozo, con la compañía que menos esperaron. Y es que simplemente hay ciudadanos que ya no dan más y peligrosamente dan esta señal. Basta de que los delincuentes sigan haciendo lo que quieran. Volvemos a hablar de la gran preocupación que está generando sobre todo la llamada variante brasileña. Para evitar que se siga difundiendo en Chile, todos los que vengan de ese país tienen que pagar casi 300.000 pesos para ir a un hotel de tránsito obligatorio por 3 días. Claro, pero desde el próximo miércoles esta medida va a aumentar a 5 días y no es solamente para quienes vengan de Brasil, sino para todos los pasajeros que vengan del extranjero. Somos 2 niños y mi esposa brasilera y nos sentimos bien desamparados sin saber qué hacer. Sebastián está desesperado. Llegó por temas de trabajo a Natal, Brasil, en donde vive hace 5 años, pero tras quedar desempleado decidió volver a Chile. Con el pasaje de regreso ya en sus manos, parecía que nada podía arruinar la vuelta a nuestro país el próximo 3 de abril, hasta que se enteraron que debían pagar los costos del hotel sanitario en el que sí o sí deben estar una vez que pisen territorio nacional. Y la suma es desorbitante, o sea, son casi 300.000 pesos por persona, que yo creo que ni siquiera cuando uno va de visita a algún lugar uno gasta eso en un hotel. Si podemos obtener alguna información o tal vez pagar esa deuda en cuota, no sé cómo lo pueden hacer. Misma situación que vive otra chilena que está en Brasil desde diciembre junto a su pareja e hija de 3 años. Es muy injusto para la gente que ya estaba aquí de antes, que tenemos nuestros pasajes comprados de antes y que no teníamos considerado esos gastos. Un complejo panorama para cientos de compatriotas que están en Brasil y quieren regresar a Chile, pues desde este jueves aquellos viajeros que vuelvan deberán pagar 283.203 pesos correspondientes a gastos de estadía en un hotel de tránsito. Deberán cumplir con la obligación de trasladarse a un hotel de tránsito por 3 días y luego cumplir el resto de la cuarentena, es decir, 7 días adicionales para cumplir sus 10 días de cuarentena en su residencia particular. Hasta el momento, en las muestras genómicas se han detectado 64 muestras positivas de la variante británica y 45 de la variante brasilera. Estrictas medidas para viajeros que responden a la llegada de nuevas variantes del virus a nuestro país, siendo la brasileña una de las más contagiosas y con mayor porcentaje de letalidad. Se piensa que entre un 25 y un 60% más contagiosa que la variante normal tendría una mayor capacidad de letalidad. Ya sería entre 1,1 y 1,8 veces más letal que la cepa original.
Además, las cargas virales son más altas. Eso significa que hay más virus por ml. Cepas que ponen en alerta a las autoridades, quienes además informaron que a partir del próximo miércoles 31 de marzo, cualquier viajero que ingrese al país deberá costear su estadía en un hotel. Deberán trasladarse a un hotel de tránsito por 5 días para hacer esta cuarentena y además hacerse un PCR aquí en nuestro país. Y luego de esos 5 días deben continuar los otros 5 días en su residencia particular. Solo aquellos que hayan iniciado su viaje antes del día 27 de marzo no deberán cubrir los costos del hotel en donde hagan su cuarentena al regresar a Chile. Mañana se cumple un mes desde el hallazgo del cuerpo de Tomás Bravo y hasta ahora su tío abuelo, único imputado por la Fiscalía, está en libertad y todavía no se logra establecer ni siquiera cómo murió el niño. Claro, el defensor de Jorge Escobar pidió levantar el secreto de las pericias de ADN que podrían confirmar o descartar su eventual participación en este hecho. Que tenga su sepultura y su justicia, que es lo que todos esperamos saber qué pasó ese día. Como nada, ningún rastro de nada. Dolor, angustia, incertidumbre es el sentir de Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás, a un mes de que el cuerpo de su hijo fuera encontrado sin vida al interior de este predio, a 2 kilómetros de su casa en el sector de Caripilún, en Arauco. Encontramos un cuerpo que coincide con las características físicas, morfológicas, con las ropas que andaba Tomasito el día de la desaparición. No se trata de un accidente. ¿Qué elementos hay que permiten deducir aquello? Digamos, la manera del hallazgo, claramente hay intervención de terceros. Así confirmaba el hallazgo ese pasado 26 de febrero el fiscal José Ortiz, pero todavía no está clara su causa de muerte, hasta hoy indeterminada y en estudio. Tampoco se saben las circunstancias del fallecimiento del menor, ni hay pruebas concretas de quién puede ser el responsable de su desaparición y muerte. Bueno, aparte de todo lo doloroso que significa la pérdida de mi nieto, ha sido todo este proceso largo, angustiante, sin ninguna novedad. La incertidumbre crece cada día sin tener respuesta, sin saber nada. Es horrible. Hoy el único imputado por la Fiscalía es Jorge Eduardo Escobar, tío abuelo del niño, quien se encuentra en libertad por falta de pruebas. Obviamente tiene una responsabilidad de haber dejado a mi hijo solo por unos minutos. Esa responsabilidad la va a tener toda la vida él en su cabeza, pero de decir que él es asesino, decir él es el asesino, no puedo, porque yo tampoco soy quien para poder decir que mi tío fue, porque no hay ningún antecedente. Revés para el Ministerio Público, que presentó ante la Corte el resultado de una autopsia bucal para sostener la acusación, pero la prueba también fue desestimada. No lo digo porque sea mi hermano, para cualquier persona que sea acusado injustamente, o sea, sin pruebas, obviamente que es algo muy injusto. Tras la resolución de la Corte, la atención se volvió a centrar en Héctor Sáez Ancán, quien ya era buscado como persona de interés tras la desaparición del niño. El Memo, como es conocido en la zona, fue encontrado por un equipo de nuestro canal, a quien concedió una entrevista exclusiva, descartando cualquier vínculo con el caso. No se va a encontrar ninguna prueba en mi contra porque el día que sucedió la desaparición del niño yo no estaba ahí. Desde entonces han pasado las semanas y muchas preguntas siguen sin respuesta. Ello, sumado al secreto investigativo, no permite conocer ni a las familias ni a los intervinientes los avances y el resultado, por ejemplo, de pruebas genéticas. Todo mientras el cuerpo de Tomás permanece en el servicio médico legal, lo que acrecienta la angustia y la desesperación de su familia. Del principio de la investigación hubieron varias cosas que nos hicieron bien. Y también quizá el servicio médico legal haya cometido sus errores. Espero que esos errores, ahora con la demora de tanto tiempo que se están haciendo pericia, sirva de algo, o sea, que sea para algo bueno. Darle una sepultura como corresponde, no tenerla a mi lado, que es lo que más quisiera, pero eso es lo que más me duele, no saber quién fue. Por eso estamos buscando ayuda, queremos algo más rápido. Por ese motivo, Estefanía y su madre decidieron cambiar de abogado y ser representados ahora por Pedro Díaz, quien ya trabajó en el caso de Fernanda Maciel. Lo que importa aquí es poder establecer lo que ocurrió y ese es el enfoque nuestro.
Si se cometieron errores, bueno, ya se cometieron, ahora hay que trabajar en lo que existe y lo que podamos recopilar para poder establecer la verdad de lo que sucedió. Necesitamos que nos ayuden a encontrar la verdad, que nos ayuden a hacer justicia, que nos ayuden a ver todo lo que sea las pericias científicas y él tiene los medios, tiene los recursos. Pedro Díaz se suma al caso con un equipo encabezado por el perito criminalista Carlos Gutiérrez, quien ya está en la zona, y la tanatóloga Carmen Cerda, quien examinará el cuerpo de Tomás. Un trabajo particular que será complementario al que realiza la Policía de Investigaciones, el Abocar de Carabineros y los peritos internacionales. Nosotros vamos a ver qué podemos aportar con la tecnología que Carlos Gutiérrez tiene en Chile. Es decir, es una tecnología que no tienen las policías y que nos ha servido para poder determinar lo que ocurrió en el caso de Fernanda Maciel. Es una tecnología absolutamente de punta que se está usando hoy día en todas las policías del mundo. El abogado, que ya solicitó una copia de la carpeta investigativa, considera que existe participación de terceros y plantea una línea investigativa diferente a la de la Fiscalía. En eso está trabajando la doctora, en poder establecer la data de muerte, que es muy importante para poder determinar qué ilícitos se han cometido acá. Pero aparentemente podríamos estar hablando de un delito de secuestro y con resultado de muerte. Entonces eso es muy importante para la investigación. Esto no pudo haber sido de alguien solo, fuera quien fuera el imputado de ahora, pues esto obviamente no lo hizo una sola persona, lo hicieron más personas. Y eso se podría acreditar en parte con el resultado de las pruebas de ADN que la Fiscalía mantiene hasta ahora en estricta reserva, pero que el abogado de Jorge Escobar espera poder conocer prontamente, ya que solicitó el levantamiento del secreto respecto de esa pieza de la carpeta investigativa. Asociadas especialmente a los resultados de muestras y pericias de carácter biológico que dicen relación con cotejos de ADN realizados respecto de la persona del imputado, y ello a fin de efectivamente contar con estos resultados y demostrar la inocencia de don Jorge. A esta solicitud se sumará el abogado de la madre de Tomás, no así el de su padre, Cristian Echaíz, quien además se muestra conforme con la investigación. La solicitud de la defensa va orientada básicamente a develar un dato que es solamente útil para ellos, y en ese sentido nosotros no nos oponemos que ellos tengan acceso a la información que se requiere para la tranquilidad del imputado. Me encantaría que fuera un poco más rápido de lo que ha ido, pero nosotros estamos bastante tranquilos en el sentido de que hay muchas diligencias que se han realizado. Se están avanzando en las pruebas científicas. Durante este jueves, la fiscal Marcela Cartagena y los equipos investigativos estuvieron en la zona donde fue encontrado el pequeño. Mientras tanto, la audiencia ya fue fijada para el próximo lunes a las 11:40 horas. De acceder el tribunal a la solicitud de la defensa, los intervinientes podrán conocer el resultado de la prueba de ADN que podría confirmar o descartar completamente la participación de Jorge Eduardo Escobar, en este caso que hasta hoy es todo un misterio. Nadie me va a devolver a mi hijo. Yo quiero que él tenga justicia y sepultura. Yo no quiero que siga estando ahí en el servicio médico legal. Yo no quiero que esa persona que le hizo daño esté suelto. Vamos a cambiar de tema para contarles que por segunda vez en menos de una semana menores de edad son rociados con gas pimienta por carabineros en medio de un procedimiento en Bajos de Mena. Los afectados anunciaron acciones legales y las autoridades han dicho que se investigará la denuncia. Nuevamente gas pimienta, nuevamente Bajos de Mena y nuevamente protocolos puestos en duda. Oye, hay guaguita esto, pónganse vivo. Un contingente de carabineros usaba este disuasivo en contra de los vecinos de esta vivienda en el pasaje Samaria. Lo peor de todo, parte del químico alcanzó a 2 lactantes de menos de un año que estaban junto a sus madres. Hago esto para entrar y le digo a la vecina que el carabinero no puede entrar sin una orden. Y el carabinero se baja de la moto y nos tira el gas pimienta. Y ahí tengo que salir corriendo para atrás con mi hija y mi hermana. Lo único que atinamos era gritar, tosíamos, no podíamos respirar. Mi hermana atrás tratando de ver a mi guagua igual, todo ahí, no sabíamos qué hacer. En este otro video se aprecia cómo una de las mujeres corre con una de las guaguas en brazos tras ser alcanzadas por el gas. Tengo impotencia, hermano, porque si no es por la tía de mi señora, a mi hija me la matan arriba.
Tiene recién un mes de tenencia. Todo comenzó con un procedimiento por supuesto narcotráfico. Fueron sorprendidos por los vecinos que residen en el lugar, los que se abalanzan sobre el personal de Carabineros con intenciones de retirar y no permitir el retiro de la droga que existía en el lugar. Es en estas circunstancias que se debe hacer uso del MK9 para dispersar a las personas que intentaban agredir al personal de Carabineros. Posición de vecinos que, no obstante, aseguran ellos no fue violenta. Yo después le decía, yo te decía algún garabato, te tiré una piedra, ¿por qué me hacías así? ¿Por qué me tiraste en la cara? Y ellos, sigan tirando piedras, pues decían, sigan tirando. ¿Qué piedra, weón? ¿Qué piedra te tiré? Uso de gas pimienta que nuevamente quedó en tela de juicio. El fin de semana pasado, también en el sector de Bajos de Mena, Carabineros lo utilizó en un procedimiento en una feria, también alcanzando a un menor. Yo le exijo, como parlamentario del distrito, al gobierno que tome cartas en el asunto. Sin embargo, lo que vemos, la verdad es que contrasta mucho con las explicaciones que da la institución. En este caso, lo que corresponde es que se investigue si es que concurrían los requisitos y las circunstancias para hacer uso de el gas pimienta y si no correspondía, lo que corresponde es hacer una investigación para determinar cuáles fueron esas circunstancias. Por otra parte, la familia dueña de la casa donde ocurrió el procedimiento anunció acciones legales. Acusan que la planta de marihuana que dio inicio al operativo estaba en la vía pública, en el exterior de la casa, cuestionando además los daños que quedaron al interior de la vivienda. Una investigación que es urgente e indispensable considerando que son dos casos similares en el mismo lugar con víctimas civiles y que además en este caso el video claramente cuenta una versión muy distinta a la que entrega Carabineros. Vamos a otro tema. El presunto autor del asesinato de un repartidor de encomiendas se entregó a la PDI. Los compañeros de trabajo de la víctima paralizaron hoy sus labores. Piden un seguro que los proteja de estos robos. Falleció, pero su familia quedó. 3 hijos pequeñitos. Y por tanto está defendiendo el sustento de su familia. Por eso murió. Y perdió la vida trabajando. Era otro día laboral para Pablo Valdés. Debía entregar encomiendas en distintos puntos de la capital. Lo hizo acompañado porque no quería que le volvieran a robar. Le habían robado, le habían asaltado, le habían robado y tuvo que pagar más de 500.000 pesos, lo que le significó prácticamente el sueldo del mes. Para evitar ser asaltado nuevamente intentó escapar, pero no lo logró. Un delincuente disparó en su contra. Pablo perdió la vida a los pocos minutos. Hoy sus compañeros de trabajo exigen justicia. Si nos asaltan, nosotros tenemos que pagar los bultos, el asalto. Por eso nuestro compañero arrancó. Es la denuncia que hacen estos trabajadores contratistas que prestan servicios a la empresa Starken. Se movilizan en estos furgones blancos para transportar todo tipo de cargas. Los delincuentes ya los reconocen. Son muchos y andan siguiendo las camionetas. A los repartidores las andan siguiendo. Los siguen, los interceptan, los intimidan y se llevan no solo las pertenencias de los repartidores, sino también los vehículos y cargas en su interior. Sí, hemos sido todos víctimas de robo, aquí nos pasan asaltando, 3, 4 robos diarios, entonces ya hay muchos. Violencia desmedida que los atemoriza y que se suma a otra preocupación. No puede ser posible que nosotros, no sé, saquemos 1,5 millones de pesos al mes mensuales y que un robo salga 2,8 millones y nos descuenten toda la plata. Los repartidores denuncian que la empresa no cuenta con un seguro en caso de robos y que si los asaltan son ellos quienes deben reponer las pérdidas con dinero de sus propios bolsillos. Esto sería una práctica habitual en gran parte del rubro. El problema acá es que las empresas de reparto se han dado a la tarea de desconocer la relación laboral que existe abiertamente entre nosotros y la empresa. Esta jornada los repartidores de Starken se subieron a sus furgones, pero solo para tocar las bocinas. Recordando a Pablo, paralizaron sus labores y pidieron ser escuchados. La empresa sostuvo algunas reuniones con la familia de la víctima. Les ofrecieron un abogado y ser parte de una querella. Nosotros también quisimos obtener respuestas. Consultamos respecto a la supuesta ausencia de seguro para sus trabajadores, pero declinaron referirse al tema. Viven en una indefensión tan grande que de verdad el costo de la vida ni siquiera lo vale. Durante la tarde de este jueves, el autor del fatal disparo se entregó en la Brigada de Homicidios de la PDI. El detenido será puesto a disposición de los tribunales de justicia
para la audiencia de control de la detención y para su formalización por el delito de robo con homicidio, hecho de violencia que hoy deja a 3 niños sin su padre y a sus compañeros de trabajo con la impotencia y la incertidumbre de saber si volverán a casa tras un día de trabajo. La siguiente es una de las dramáticas consecuencias que ha dejado la pandemia en nuestro país en lo económico. Cerca de 75% aumentaron las familias que viven en campamento, esto en los últimos 2 años, según el último catastro nacional que se publicó en el día de hoy. Claro que sí, la crisis económica, como decías, Maca, el alto valor de las viviendas y también la inmigración irregular son algunas de las causas de esta profunda crisis habitacional que se está desatando en Chile. 1996, en ese entonces, 104.000 familias vivían en campamentos. Claro, era quizás otro Chile, con políticas diferentes, pero igualmente una cifra que quedó en los registros como la más alta, eso hasta ahora. Hay que entender que la población de campamentos que está aumentando es como si fuera la punta de un iceberg. Vale decir, ese iceberg o ese campamento visible ha aumentado, pero representa una realidad mucho más profunda y más compleja que es el acceso a la vivienda. Porque estas imágenes lamentablemente ahora son más frecuentes. Escuche bien, 81.643 familias viven hoy en estas condiciones, sumando 969 campamentos a nivel nacional. Altas cifras que debieran preocuparnos porque solo en el último año y medio las familias en estos lugares aumentaron un 74%. El déficit habitacional actual se estima que son más de 500.000 viviendas. Hablamos de millones de personas que no cuentan hoy día con el acceso a la vivienda digna en Chile y por eso es lo que nosotros decimos que la forma de terminar con el problema de los campamentos es terminando al mismo tiempo con el problema del difícil acceso a la vivienda en Chile. Números que dejó el último catastro nacional de campamentos realizado por Techo Chile y Fundación Vivienda, que encendieron las alarmas sobre la profunda crisis habitacional. La punta de iceberg que está cada vez más visible. Tras los números están familias y aún más aquellas que aún no suman las cifras. Es ahí donde dicen hay que actuar. La gente sin casa se organiza en comité de vivienda. El promedio para acceder a su vivienda, 7 años en el último tiempo. Este problema requiere una urgencia. No basta decir vamos a consignar el derecho a la vivienda en la Constitución. Acá se requiere hoy día, al corto plazo, darle prioridad a este tema y hacer un plan ambicioso de vivienda pública que aproveche los terrenos fiscales y los recursos que existen. Nosotros estamos proponiendo una nueva política habitacional que sea capaz de entregar soluciones en mucho menos tiempo y mejores soluciones, con mejor superficie, con viviendas emplazadas en los mejores suelos de Chile. Tenemos además un plan en funcionamiento que es el Plan 100 más 100, que nos permite gestionar soluciones habitacionales para 200 asentamientos precarios al año. Seguramente usted haría todo para evitar llegar a vivir a un campamento, buscaría estar de allegado, algún arriendo más barato, pero la verdad es que a veces simplemente no se puede y aparecen estos espacios como las únicas soluciones. Ahora en estos momentos ya voy a cumplir 1 mes y medio porque estaba en la calle, no tenía dónde vivir. Hay mucho, yo conozco un montón de gente, sin mentirle, que no tiene dónde estar y están inscritos en casa algunos y no les sale. Y esa es la realidad que hoy aqueja a Chile, una que solo en Santiago ya aumentó en más de un 200% de familias en campamentos. Están presentando Chilevisión Noticias. Ya estamos de regreso con la invitación a mantenerse siempre actualizados en nuestros sitios web. Claro que sí. Por ejemplo, podemos revisar ahora que cerca de 16 millones de chilenos van a estar en cuarentena, incluida toda la región metropolitana, cómo estará el tiempo este fin de semana en las 198 comunas del país que van a estar en cuarentena a partir del sábado. Toda la información en nuestro sitio web. Y vamos a seguir con otras noticias para hablar de un mural que tiene 65 metros de alto. Es uno de los más grandes que existen en el país y está en el barrio Yungay. Sorprende no solamente por su envergadura, sino también, Daniel, porque tiene una función ecológica. Claro que sí. Según sus creadores, es capaz de limpiar el aire, igual como lo haría un bosque de 650 árboles. Muy vertiginoso al principio, el muro más alto que he pintado y que creo que el equipo que nos acompañó había pintado, así que fue una gran aventura subirse a este andamio colgante,
obviamente con toda la seguridad. 12 días se demoraron Steffi y su equipo en pintar el mural más alto que existe en Chile. Fuimos 3 mujeres y 3 hombres pintando y trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces en el andamio nunca se detuvo el trabajo para poder lograr ese tiempo, porque si no, no lo hubiéramos conseguido. El muro es enorme. Una obra que además de gigante es ecológica, limpia el aire tal cual lo haría un bosque de 650 árboles. Es parte de una campaña de una marca de zapatillas. Que se llama Converse City Forest, que busca reforestar la ciudad a través del arte, ya que los murales se pintan con pintura que tiene una tecnología, nanotecnología, que replica lo que hacen las hojas de los árboles en el medio ambiente, purifican el aire. Desde su balcón en el barrio Yungay, Steffi ve su obra todos los días. Antes esta vista no le gustaba. Y sabes que antes yo miraba ese edificio y decía, pucha, me gusta donde vivo porque no tengo un edificio enfrente. Lo único que fallaba un poco era ese edificio y ahora se arregla. Mural que busca hacer reflexionar sobre la igualdad de género y racial que se puede ver desde distintos puntos de este barrio en Santiago Centro, un lugar donde cada vez más ciudadanos extranjeros viven. Me encantó, maravilloso. Nos salta la vista de lejos. Viene gente del otro lado a sacar fotos. Así de estar toda la ciudad con puros murales. Se ve más alegre la ciudad. Son 26 pisos, alrededor de 65 metros de altura. Y nosotros no tenemos precedente de otro mural que tenga estas mismas condiciones en altura. Murales más grandes sí en cuanto a metros cuadrados, pero en altura no hay nada más alto. Cada vez más mujeres se están tomando las calles y alzando la voz y empoderándose, así que me gusta mucho que el mural sea una buena herramienta para eso. Macromural que marca un precedente importante para el arte urbano chileno y que además hace reflexionar sobre la realidad de distintos barrios que hoy están mutando su identidad en Santiago. Una obra gigantesca que llena de arte un sector importante de la capital. Y ahora les vamos a contar que fue desbaratada una lotería de la droga. Realizaban rifas mensuales y los premios eran dosis de estupefacientes. Claro, tras meses de seguimientos, finalmente fueron detenidas las 2 mujeres que estaban a cargo de este negocio ilícito. Esto es parte de la caída de la denominada rifa de la droga. ¿Quieres saber por qué se llama así? Lo vemos en el siguiente reportaje. El número 5 fue el ganador. Quien lo compró debe haber estado feliz. Ganarse una rifa siempre es motivo de alegría, pero ojo, los premios de este concurso estaban lejos, muy lejos de la legalidad. La relevancia de este procedimiento es que ellas cada cierto tiempo realizan cierto tipo de rifas con la cual ellas dan a conocer esta sustancia ilícita y entregan premios, y estos premios están relacionados directamente con diferentes sustancias ilícitas. Sí, tal como lo escuchó. Buscaban fidelizar a su clientela, no les bastaba con publicar a través de Instagram su lucrativo e ilícito negocio. Con el fin de no perder clientes por la cuarentena, realizaban rifas los premios, éxtasis, cocaína rosada, hongos alucinógenos y otras drogas. Negocio redondo para todos. El ganador se llevaba su premio y ellas le sacaban hasta el triple de dinero a solo una pastilla. Música de fondo, ahora el ganador fue el número 100. Todo transparente, aquí las vemos mostrando en Instagram el sorteo. No querían perder credibilidad después a entregar los premios, para eso salían a la calle Metro Santa Isabel o Parque Almagro, el lugar escogido. No era al azar, ya les contaremos por qué. Cuando ellas hacían entrega de los premios a las personas que habían resultado favorecidas a través de esta rifa, ¿ya?
pero tenían una precaución, no se grababan sus rostros ni tampoco grababan los rostros de las personas que habían sido beneficiadas. Para el departamento OS7 de Carabineros, el nivel de descaro es sorprendente, todo porque lo hacían constante y públicamente a través de redes sociales. Ellos hacían más o menos un promedio de rifas de 3 al mes, ¿ya? Sin perjuicio de vender droga normalmente en los parques y en los lugares públicos que nosotros las hemos ido detectando en forma normal. Es decir, Parque Almagro y Metro Santa Isabel, ahí era el punto escogido para vender sus ilícitos productos. Instagram su vitrina, de ahí mensajes de ida y de vuelta, coordinación de hora y la cita se concretaba. Por semanas fueron seguidas, aquí las vemos en el negocio, probablemente con clientes que siempre participaban de las rifas. Con toda la evidencia había que entrar en acción. Sacar a las protagonistas de esta venta de drogas se hacía urgente. Reuniones en el OS7, trabajo de inteligencia y una agente encubierta marcaron la caída de estas mujeres. Ayer yo mantuve contacto con la investigada, a quien le compré igual sustancias, y podemos ver un poco de la conversación que mantuve con ella. Es bien fluida, ¿no es cierto? Claro, igual coordinamos la hora y el lugar que ellas me señalan y el precio de esta sustancia. Conversación de la gente encubierta con las mujeres traficantes. Faltaba solo un paso, juntarse con ellas, tener una transacción de droga y el delito era flagrante. Probablemente con la misma confianza que realizaban sus rifas, llegaron al encuentro, no esperaron que en realidad fuera una trampa. Y ahora se va a proceder a la detención. Aquí tengo las 60. Sí, aquí no. Fabuloso. No, están súper buenas. Ya en manos del OS7 de Carabineros faltaba un paso más. Revisión del departamento, el centro de acopio, el lugar desde donde transmitían en vivo y en directo los sorteos. Pistola en mano, el alto Carabineros que se escuchó fuerte. Había que ser precavidos y actuar en cosa de segundos. De ahí al departamento de estas mujeres a buscar los premios de las rifas. Bueno, principalmente aquí se tipifica un delito claramente contemplado en la ley 20.000, en su artículo número 4, en la cual es el tráfico en pequeñas cantidades. Todo esto antecedentes y toda esta parte de la investigación serán puestos en conocimiento del Ministerio Público. Las protagonistas de esta novedosa pero ilícita historia salieron de las calles. Para Carabineros y la Fiscalía, la operación fue todo un éxito. Se encuentran detenidas por infracción a la ley número 20.000. Tienen derecho a guardar silencio, derecho a un abogado. Si no tienen uno, el Estado les proporciona uno. En un plazo de 24 horas serán trasladadas a un tribunal. El Ministerio Público, atendido que las imputadas carecían de antecedentes anteriores, solicitó como cautelar el arresto nocturno como medida cautelar y el tribunal decretó la firma mensual. 120 días durará esta investigación. 4 meses en que probablemente no habrán rifas, mucho menos ventas. El negocio de estas mujeres se acabó. El auge y caída de la lotería de la droga ya lo vimos. Hay cosas que definitivamente no pueden quedar al azar. A lo mejor podemos tenerlo algún día de vuelta en Chile. Tremendo, Elton John. Sí. Bueno, terminamos las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión con Yo Soy, noche de competencia entre los mejores de la semana. Karol G, José Feliciano, Luis Miguel y muchos otros. Hoy día está Luis Miguel. Claro, en el día de hoy en Yo Soy no se lo pierdan, pero también pueden seguir en CNN Chile porque viene Aquí se debate, Daniel, conduciendo en el día de hoy. Aquí se debate también. Sí, candidatos a la convención constituyente debaten en el día de hoy. Así que no se lo pierdan, que tengan buenas noches. Buenas noches.